Este coche lleva más de 9 meses detenido. El motor no arranca y no muestra ningún signo de vida. Ya pasó por 4 mecánicos distintos y ninguno logró encontrar el problema. Y mientras el coche sigue guardado en el garaje, su dueño está viviendo una verdadera pesadilla. Es un padre de familia que mantiene su hogar y desde que el coche se averió ha estado perdiendo unas 5 horas diarias en transporte público para llegar al trabajo. Su hija desesperada pidió nuestra ayuda y hoy vamos a descubrir si este coche tiene salvación. El primer paso es descubrir qué hicieron 9 meses de abandono con este coche. Si te gustan los coches Ford, probablemente ya sabes cuál es este. ¿Sabes qué modelo es? Dímelo en los comentarios. La hija del dueño me envió un mensaje la semana pasada y decía: Wagner, mi padre tiene 58 años y lo está pasando muy mal. Su coche se averió hace 9 meses y no tenemos cómo arreglarlo. Todos los días pasa más de 5 horas en transporte público para llegar al trabajo. Llega a casa destruido. ¿Podrías ayudarnos? Imagina esto. 5 horas al día significan 25 horas a la semana, 100 horas al mes perdidas en transporte. Y en 9 meses ya son 900 horas. Su coche era su herramienta de trabajo, pero el problema es que no sabemos por qué dejó de funcionar. Podría ser algo sencillo o el motor podría estar completamente dañado. Y aún hay más, el coche lleva 9 meses abandonado, acumulando suciedad y arruinando la pintura. Ahora nuestro primer desafío será limpiar toda la carrocería y la pintura de este coche. ¿Será que lo lograremos? La espuma está reaccionando con la suciedad de la pintura. La pintura roja está apareciendo, pero se ve apagada, sin brillo, sin vida y para empeorar está oxidada. Esta pintura necesita un pulido urgente y si eso no funciona, tendremos que repintar el coche. Y lo peor está en la parte trasera. La tapa del maletero está en un estado mucho peor que el resto. La pintura del maletero está quemada, completamente destruida, como si hubiera pasado muchos años bajo el sol.
Es hora de descubrir el misterio del motor. Little Nildo será el quinto mecánico en revisar este coche. ¿Se rendirá como los otros 4? Empezó haciendo una revisión estándar. Intentó girar la llave para ver si había algún signo de vida, pero como era de esperar, el coche no arrancó. El motor gira, pero el coche no funciona. Después de más de 2 horas probando y revisando, todavía nada. El mecánico dijo que tendrá que desmontar todo para intentar encontrar el problema. Y para aprovechar mejor el tiempo, mientras él revisa el motor, nosotros vamos a ocuparnos de la carrocería. Nos dimos cuenta de que solo el pulido no sería suficiente para salvar algunas partes de este coche, así que tuvimos que llamar al chapista. Él comenzó a lijar para eliminar todo el material quemado, pero esta vez el problema no será el trabajo, sino la fabricación de la pintura. Al ser un coche antiguo y con un color de pintura específico, será un verdadero desafío conseguir el tono exacto. El chapista retiró la parrilla para llevarla como muestra a la tienda de pintura y el especialista le pidió 2 días para tenerla lista. Mientras tanto, él adelantará la preparación de la pintura del maletero. ¿Podremos dejar la tapa del maletero exactamente del mismo color que el resto del coche? El mecánico sigue investigando el motor y por ahora no ha encontrado nada. Mientras él sigue buscando, nosotros vamos a encargarnos de la parte inferior del coche. Los pasos de rueda están muy sucios. ¿Será que esa suciedad saldrá con la limpieza? Las ruedas están bastante desgastadas, pero aún se pueden recuperar. Todas las tapas de las ruedas están aquí y después de la limpieza, esas ruedas van a quedar muy bonitas.
Esta es una de las partes más desafiantes. Está completamente cubierta de tierra endurecida. El escape está muy oxidado, pero los largueros y el piso están en perfecto estado. La estructura general de la parte inferior del coche está intacta, sin óxido y sin agujeros. La pintura quedó lista después de 2 días y nuestra mayor esperanza es que el color no quede diferente al original. ¿Saldrá todo bien? Es hora de dejar todo en las manos del chapista. El interior de este coche todavía está muy bien conservado, pero aún así vamos a hacer una limpieza profunda. Nuestro equipo está teniendo bastante trabajo para desmontar el interior, pero es algo necesario para realizar una limpieza completa y bien hecha. El interior ya se ve bonito, pero va a quedar aún mejor después de este servicio.
El chapista logró terminar la pintura de la tapa del maletero y el resultado fue muy satisfactorio. Ahora vamos a lijar la transición entre la pintura nueva y la antigua para igualar todo. Es hora del pulido. Vamos a devolverle el brillo a esta pintura roja. Llegó el momento de ver la transformación completa que hicimos en este coche. ¿Qué te parece? ¿Crees que valió la pena todo el trabajo? Así estaba el coche antes de la transformación. 9 meses abandonado, pintura muerta y oxidada, tapa del maletero quemada y un motor que nadie podía hacer arrancar. Un coche que parecía condenado al desguace. Ahora mira el resultado que conseguimos con esta transformación increíble. El coche brilla como si acabara de salir del concesionario. La pintura roja parece un espejo. La tapa del maletero está perfecta y es imposible notar dónde fue pintada. De coche abandonado a prácticamente nuevo, pero espera, todo esto no vale nada si el motor no funciona. 9 meses detenido, 4 mecánicos y ninguna solución. Todos se rindieron con este coche, pero ¿será que nuestro mecánico fue diferente y logró salvarlo? Vamos a descubrir ahora si este coche volverá a funcionar como antes. El mecánico lleva más de 3 horas trabajando en el motor del coche y no ha dicho una sola palabra. Desmontó todo el carburador para revisar pieza por pieza y ver si encontraba algo. Dijo que la aguja del flotador dentro del carburador estaba atascada, completamente pegada por una capa de barniz duro. Después de 9 meses detenido, la gasolina vieja se convirtió en una especie de pegamento y bloqueó todo. Los otros mecánicos nunca desmontaron el carburador, solo miraron por encima y no encontraron nada. Después de descubrir eso, empezó a limpiar cada pieza con disolvente. Ahora llega la hora de la verdad. 9 meses de sufrimiento para un padre de familia. 900 horas perdidas en transporte público. El mecánico va a intentar encender el coche por primera vez después de repararlo. El coche finalmente arrancó después de casi un año parado. Y si te gustó esta transformación increíble, junto con este giro en la vida del dueño, que por fin podrá volver a su rutina normal, deja tu me gusta en el video y un comentario con una nota del 0 al 10 para esta transformación. Suscríbete a nuestro canal porque cada semana hay un nuevo video para ustedes. Hasta la próxima.